Yo creo que debe haber cierta hay una... para diferenciarla. Esa conversación sobre el tema de la... Bueno, hablamos de escribir poesía en computadora. A mí me parece que se puede escribir poesía también en piedra, si no hubiera más que cincel y martillo, uno escribiría en piedra, ¿verdad? Pues claro. Pero la cuestión esta de ¿cuándo es que alguien tiene derecho a llamarse poeta? A mí eso me para el pelo pensarlo, porque bien que mal es una designación excelsa, ¿va? Sí. Y se la adjudican muchos y muchas, y entonces a veces uno se pregunta, bueno, aquí, ¿dónde está el cernidor que permite separar la paja del grano? No existe. La editorial Costa Rica. Bueno, porque la editorial Costa Rica tiene la obligación pero lo hace bien. institucional de publicar a efecto de ir sacando esa paja del grano. exacto. Sí. Pero lo que pasa es que no hay tantos lectores. No es que no hay tantos lectores, es que la poesía, dígase lo que se diga, y en todas las épocas, o en casi todas, no es una dedicación que sea fundamental para la supervivencia de la especie. Sí, la verdad es que es esa. Entonces, sí. Hay una gran cantidad de personas tiene un capítulo aparte. que simplemente la desenchan como un tema y simplemente no la buscan. Tú sabes que yo siempre he comentado. Pero además es un género librero que tampoco se vende mucho, es decir, por supuesto. Entonces las empresas tampoco contribuyen a fomentarlo porque es una inversión negativa. A mí yo siempre lo he dicho, y lo conversé aquí, creo que con Beto. Beto discrepó en algún capítulo, en algo, que no es que sea fácil, pero los pensamientos se pueden convertir en palabras, uno los acomoda, son trajecitos para poner a los pensamientos, pero los sentimientos, he ahí que es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque convertir en palabras un sentimiento, ahí surge la poesía. Para mí, esa es la explicación. Beto decía, ¿no te acordás? Que no discrepó, no me acuerdo en qué sentido, de que había poesía simplemente, sobre todo en la poesía clásica, que tenía un cierto artificio y que era de ideas. Yo creo, sinceramente, que un poema de ideas sí puede ser muy bien elaborado, pero carece de alma. No, pero también antes había una práctica escolar que conducía a la lectura de poesías. Sí. ¿Verdad? Sí, a uno le enseñaban a leer poesías. Claro, y lo ponían en las desde veladas. Los nacionales hasta los extranjeros, desde Aquileo hasta Becker, ¿verdad? Entonces, uno pasaba ahí por San Juan Inés y por un montón de poetas extranjeros y locales, y entonces iba a eso, y hasta había, digamos, un proceso memorístico de que le enseñaban a uno a aprenderse poesías. Ahora ya la memoria ya no se usa. Decía, le toca la recitación. Así es. Pero yo he observado, por ejemplo, que en algunas escuelas ahora recientemente inculcan otra vez eso. Tengo una de las nietas, o dos de las nietillas, que les han inculcado eso y se aprenden poesías completas, ¿verdad? Y eso me parece muy bien. Y son de 4 años que están en La poesía clásica era mucho más sencilla de aprender porque por su formación clásica, es decir, su forma y su fondo, es la rima, el ritmo. Los sonetos. Todo eso, claro. Pero la forma, tenía un golpeteo que era fácil. La forma, justamente, a mi juicio, la forma era una facilidad que se daban los cantores para recordar. Sí. Y que bueno, al fin con el tiempo era lógico que se flexibilizara. Porque hay poemas, por ejemplo, en el caso de Neruda, para decir, Lorca, poemas libres que son maravillosos. Y bueno, la poesía está más allá de la forma. Claro, imagínense a un pobre poeta griego, Aeda griego, que tenía que recorrer comarcas contando la Odisea. Hombre. Claro. Pero la Ilíada, que es un poema bellísimo,
Sí, por eso. Sí, porque la Odisea, la Odisea es un cuento. Bueno, cualquiera de las dos, la Ilíada, la Odisea. Pero el cielo, cierto es que debe haber sido terrible. Hay un libro de Cadaré que se llama La fonda de los dos Robertos. De Tabaré. De Ismail Cadaré. Sí. Cadaré. Sé que los albaneses presumen de ser los más antiguos de los griegos, y entre ellos la institución de la EDA subsistió hasta el siglo XX, y todavía es posible que existen algunas comarcas alejadas. Entonces ahí se plantea esa cuestión, que todavía en el siglo XX, a principios, las fondas rurales tenían un salón dispuesto para que una EDA que llegaba se plantara ahí a discursar. A cantar, pero a cantar era a relatar. Y bueno, eso es algo que está en la esencia del ser humano, oír historias. Y la manera más fácil de retener historias era poniéndole rima, ¿verdad? Y música. Siempre había alguien tocando. Bueno, sí, claro, que eso, incluso todo eso era parte. Claro. Tiene sentido que con el tiempo se hayan ido separando las artes, digamos, liberando unas de otras. Y yo recuerdo que, ¿cuál fue el filósofo franco-rumano? ¿Cómo se llama? Cioran. Se quejaba de que a él le molesta el ballet, porque ¿qué es eso de la música atada a la danza? Y yo decía, qué raro, ¿por qué protesta por eso? Hay música, por ejemplo, la mayor parte de Bach, que es inconmensurable, a mí no me sugiere nada anecdótico, danza ni canto, es música. Pero por otra parte, cuando en un ballet normal aparecen unas divas del baile, de la danza, haciendo unas cosas maravillosas. Sí, claro. Sí. Eso está bien. Es la música danzando. Yo pensaría que hay ciertas catedrales en el mundo, la de Coronado aquí, que todo el tiempo deberían tener una música unida a su imagen. De veras. Estoy de acuerdo. Y claro que en el caso de la poesía, los poemas de Neruda, los poemas de amor, ¿para qué quieren música? ¿Para qué necesitan música, verdad? Es que son música. No son música, son... Claro que son música. Llevan, ¿cómo explicar? Llevan un ritmo interior especial, claro, que es música. Pero lo que dicen las palabras... como un anillo. Es más, esa frase tan pequeña, simple como un anillo. Yo leí traducciones, algunas traducciones de los poemas de Neruda al inglés, y claro, son alterados enormemente, yo no creo en pero aún así, la poesía no se puede traducir. Aún así, uno se da cuenta de que conservan algo que ningún cambio lingüístico les va a... Tengo que corregirme. Yo decía que ningún poema se podía traducir. Y me encontré un libro de Heine, alemán, en castellano, y sigue siendo enorme. Entonces, claro, uno dice, ¿para qué hable paja? Claro que se puede. Es un caso, porque yo tuve la experiencia esa, yo te he contado, de que mi mamá guardaba un libro bilingüe de alemán-español de Heine, pero lo guardaba como un tesoro. Y yo contaba que una vez que se lo pedí, me dijo, sí, mijito, pero lea solo la parte en español. Claro. No, pero es interesante, es decir, cómo preservan el sentimiento al hacer la traducción. Es ahí la virtud de quien traduce, que logra desentrañar ese sentimiento para ponerlo en palabras de castellano. Es el genio del traductor. Claro, eso es. Hay un poema porque todos los idiomas. Sí. Hay un poema de Li Po, el chino, de hace 13 siglos, ¿verdad? Que yo he leído por lo menos 15 diferentes versiones. Y hay una, claro, que la recuerdo, la que leí en
pseudoadolescencia es la que recuerdo. Empieza: entre flores hay un cántaro de vino del que bebo solo no hallando compañía. A la luna esplendente invito con un brindis, mientras digo, somos tres o sombra mía. Ese poema, yo lo... Decir el final, qué bonito es. No, después sigue. Sombra mía. Es cierto que... Es cierto que la luna no es muy bebedora y mi sombra solo seguirme sabe. Por ahí va, pero ya no me acuerdo. Sí, sí. Tiene... resulta que un día alguien me mostró una versión de don Carlos Salazar Herrera, muchísimo más larga de cuantas, porque he leído varias. Incluso hay una de un poeta contemporáneo nuestro, de apellido Corrales, que tiene tres líneas. Yo me siento muy difícil pero sí, es así. ¿Cómo es que 13 siglos no han agotado eso? Sí, claro. Li Pai, y ahora parece que hay que pronunciarlo Li Pai. Han revisado eso. O Li Bai. Pero en todo caso... Levi's es una marca de ropa. Levi, Pero esa es de las peores marcas que había. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ponían en la publicidad un hierro candente en la nalga de una persona unisex, que no sabía si era hombre o mujer. Y le ponían el Li, ¿verdad? Ah, no, hombre. Claro. Y entonces salía el pantaloncillo caminando marcado en la nalga con un Li. Pero eso desde el punto de vista conceptual, ¿qué significaba? Que esa empresa lo que tenía era un corral de reses, Sí, claro. que estaban bien marcadas en la nalga con la marca del pantalón que usaban. Y simbolizaba al mismo tiempo que todas esas empresas tenían corrales de gente, de la Coca-Cola, de la Pepsi, de esto, del otro, porque el que iba por Lee iba probablemente por Marlboro, iba por Pepsi, el otro iba por la Coca, iba por la otra marca, y eran como corrales. Así nos trataban, como reses. ¿Pero usted cree que nos tratan ahora diferente? ¿Cómo nos trataban? Bueno, dije trataban para sentirnos un poquito mejor. Nos trataban como res nullius. Exactamente. ¿Verdad? Al estilo romano. Sí. Exactamente. Ahora que Nurius, decís, ya que en un programa anterior hablamos de las almas, pero no voy a hablar de eso, solo voy a mencionar el hecho de que una de las historias de ciencia ficción que más me impresionaron una vez, yo no me acuerdo quién es el autor, se llama Nullius, porque se refiere al momento en que hay un monje budista, supongo, que está muy preocupado por lo que va a empezar a ocurrir, y empieza a ocurrir. Empiezan a nacer niños que no reaccionan a nada. Nada, nacen y él se da cuenta de que ahora son unos pocos, porque cada vez va a haber más. Y entonces el asunto, la conclusión a la que ha llegado él, es que se acabaron las almas, ya no hay más disponibles, y entonces la gente, los seres nacen sin alma. Y entonces por eso no reaccionan a nada. El baúl de las almas. El baúl de la abuelita. Ahora, a propósito de eso de sin sentimientos, una investigación muy seria de una de las empresas farmacéuticas. ¿Sí es de eso? Más seria. Bueno, una buena. No sé cuál. ¿Qué querían No, vender? es que son varias. ¿Qué querían vender? De varias universidades. ¿Qué curación querían prevenir? Exactamente. No es de ¿Qué medicamento cuestiones quieren farmacéuticas, al revés. Es de universidades en Inglaterra y en Alemania y en Francia. Ya me suena que mejor. han coincidido en una cosa interesantísima. El acetaminofén surge como sustitutivo de la aspirina para aliviar los dolores comunes y silvestres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la aspirina decían que ocasionaba problemas gástricos, a algunas personas. A mí nunca me ocasionó ningún problema. Yo adoro la aspirina, pero bueno. Yo todos los días me tomo una cardioaspirina. Yo también, yo también. Pero cuando que tengo un dolor o algo, me tomo una aspirina. Pero oiga lo que dice. El acetaminofén, es cierto, alivia,
pero tiene un problema muchísimo más grave que una lesión o que una afección estomacal. Le reduce la sensibilidad espiritual al individuo. Pero ya son 3 universidades. ¿En qué sentido? Usted ha tomado acetaminofén y ve una tragedia y no siente el mismo, no tiene sobre usted el mismo efecto que tendría si usted no tuviera el acetaminofén. Le limita sus sensaciones espirituales. Pero entonces sí le cuida la vida y el corazón. Pues sí, pero pero es curioso y en eso están investigándolo porque es raro. ¿Verdad? ¿Por qué? No, entonces no te preocupes de nada. Pero yo creo que coge una fotografía y la pones, esa no se preocupa por nada. Cualquier sustancia que tenga un efecto sedante, por mínimo que sea, debe tener un efecto de ese tipo. Me parece. Un tranquilizante. Sería. Sí, bueno. Sí. Debe bajar, sí, Claro que sí. Ahí la investigación es sobre acetaminofén, pero puede ser sobre cualquier otra cosa. Sí, porque la experiencia que yo no he tenido experiencia con morfina, porque la única vez en que después de una operación que casi la pedí a gritos, cuando llegó el momento de ponérmela, me di cuenta que ya estaba aguantando más y pedí que no me la pusieran. Es decir, nunca, claro, sí, una vez me engañaron y me pusieron en una sala donde estaban unas señoras fumándose un pitillo de marihuana y se me empezó a joder la lengua, y me tuve que ir. Pero salvo esa experiencia, sin embargo, con el acetaminofeno, por ejemplo, yo recuerdo casos en que tenía un dolor de algún tipo molesto y tomé acetaminofeno y se me quitó. Así. Pero hasta donde recuerdo, también me entró algún tipo de calma adicional a la pérdida del dolor, digamos, a la desaparición del dolor. Y me parece normal. Como químico se me ocurre que debe andar la cosa por ahí, porque no es muy posible. Hay algún tipo de capacidad de transmisión nerviosa que se reduce con el calmante, con el Yo no me acuerdo el nombre, vos, con solo que te describa los efectos, estoy seguro que lo vas a saber, como químico. Cuando tuve un problema, era un muchacho de apendicitis aguda, que me llevaron, me acuerdo, el doctor Calvosa Chacón, fue el que me operó, Carmelo. Antes de que me operaran, me pusieron unas inyecciones y no sé qué, y entonces llegó Carmelo y le digo, porque yo estaba con un dolor endiablado, por eso fue que, y le dije, no, Melo, ya yo estoy bien, y suelta la carcajada. Me dice, no es que estás bien, es que te acabamos de poner tal cosa y eso da al individuo la sensación de que está perfecto, que no tiene ningún problema. No me acuerdo cómo se llama esa droga, que era en la época de las drogas milagrosas, le llamaban. No sé. Bueno, yo no me acuerdo pero sí es cierto que yo quería salir corriendo y ya se me iba a reventar el apéndice. Así que si no me hace caso. Si te descuidas 3 tazas de café seguidas, tomar 3 tazas de café seguidas, te empiezas a sentir lo mismo, ¿no? Digo yo. No sé. Yo recuerdo una vez que me pasó eso con café. Sí. Por alguna razón, me acuerdo, esto fue en Cuba, estaba yo adolescente. Había llegado un equipo femenino de fútbol de Costa Rica a la institución donde yo estudiaba. Y en el transcurso del almuerzo ahí donde partimos, estaba don Luis Cartín, me acuerdo, en el grupo. Luis Cartín Paniagua. Sí, don Luis Cartín Paniagua. Resulta que yo me apoderé de una cafetera y me tomé más tazas de café de las que acostumbraba. Y de veras que yo estuve 24 horas en un estado de euforia. Claro. Y bueno, y recuerdo muy bien eso, pero pues nunca más se me ha ocurrido tomar tanto café seguido. Es evidente, las drogas transforman los metabolismos, en fin. A alguna gente el café la desvela.
Sí, sí. A mí no, por ejemplo, pero a mi esposa mi esposa A uno no puede le tomar decía- café después de las 4 de la Le tarde. decían chiquillo que no tomara café en la noche porque no dormía. Mentira, yo me tomaba el café y dormía como un lirón. Pero acordate la leyenda de que el café fue descubierto por los monjes allá. Sí, sí, sí. Por unas cabras que Unas no cabras dormían. que no dormían. Que comían. Y ahí tenemos que aterrizar como las cabras, ¿verdad? Así, sin cabras.